Les doy la bienvenida a la tercera mesa del 16º Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño. Muy contento de continuar con estos trabajos. La verdad es que está saliendo bastante bien porque implica más organización, es decir, el estrés es más en la organización que cuando ya estamos aquí encontrándonos y pudiendo ya realizar aquello que se vino planeando desde hace meses, ya llevamos planeando esto. En fin, estamos entonces en la tercera mesa. Permítanme un momento porque justo hablando de lo mismo, bueno, que se llama Formación Colectiva en Aislamiento, Caminos para el Desconfinamiento Epistémico. Tenemos el agrado de contar con la doctora Elia Morales, que va a moderar la sesión, y bueno, pues voy a leer brevemente bueno, los campos de conocimiento de la doctora son el diseño y la comunicación visual, y campos disciplinares, la investigación en diseño y comunicación visual, diseño de la comunicación visual. Ella tiene el doctorado en artes visuales, en producción, gestión y restauración en la Universidad Politécnica de Valencia. Es maestra también en artes visuales, orientación, comunicación y diseño gráfico en la UNAM, y tiene también la licenciatura en diseño gráfico, también por la ENAP. Ha impartido materias vinculadas con el diseño editorial, seminario de diseño gráfico, dibujo y experimentación plástica en diversas instituciones educativas, como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad del Hábitat de San Luis Potosí, la Universidad Iberoamericana del Golfo Centro y la Escuela de Diseño de Limba. Imparte las asignaturas taller de experimentación plástica, seminario de investigación y seminario de titulación. Y bueno, sin más, darle la palabra a la doctora. Muchísimas gracias por aceptar la moderación. Bienvenidos y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Me voy a permitir leer algunas palabras que preparé un poco en torno a ello. Entonces, primero que nada, agradecer la invitación a participar en este 16º Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño, Imágenes Trastocadas, Educación y Pandemia. Este simposio nos brinda un espacio para la reflexión en torno a las formas para relacionarnos y propiciar el intercambio de ideas en la construcción del conocimiento. Sin embargo, más allá de la perspectiva desde la que se aborde la investigación de estas disciplinas, ya sea de lo conceptual a lo matérico, de la acción al objeto, es un hecho que la comunicación a distancia constituye un reto que nos aleja del trabajo del taller en el que se comparten experiencias, nos distancia del aprendizaje conjunto a partir de la relación sensible con la materia, en donde la intervención de todos los sentidos, más allá del visual, es crucial. Sin embargo, esto es solo uno de los aspectos. Cabe señalar que el uso de la tecnología en esta comunicación a distancia trae implicaciones sociales, económicas, de habilidades psicológicas, espaciales, de salud, de comunicación, educativas, entre otras muchas, pero principalmente suscita la pregunta sobre el papel que el arte y el diseño juegan en estos procesos y circunstancias. Este simposio persigue el compartir la reflexión en torno a estas experiencias que la situación actual ha provocado en el desarrollo de investigaciones y procesos educativos en el ámbito de nuestras disciplinas. En este caso, la mesa 3, dedicada a la formación colectiva en tiempos de aislamiento, caminos para el desconfinamiento epistémico, es la temática que vamos a tratar el día de hoy. Esta refiere a la revisión de las condiciones en las que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos tiempos de aislamiento. Y justo ahora que pareciera que en este aislamiento se regresa al trabajo individual, paradójicamente se propone la formación colectiva como una alternativa en la construcción del conocimiento. De esta manera, en esta mesa se abordarán 3 perspectivas respecto a ello. La primera, la postulación del aprendizaje significativo como opción ante la problemática que afecta a las prácticas educativas antes y durante el confinamiento.
Entre los factores que inciden en dicha problemática, destaca la relación docente-discente, estimulación visual excesiva, bajo rendimiento escolar y material didáctico inadecuado. Como segunda perspectiva, se señala la reflexión en torno a la pregunta: ¿cómo recuperar o adaptar las prácticas docentes propias de los talleres de artes y diseño anteriores al confinamiento a los cursos vía remota? En la búsqueda de la respuesta se postula un aprendizaje colectivo, continuo, exploratorio y sostenido, en el que las configuraciones sociales, sistemas simbólicos y herramientas constituyen un sistema en el que la cognición es social, física y simbólicamente distribuida. La tercera perspectiva aborda el impacto que las tecnologías de información y comunicación tienen en las personas, sociedad, cultura y particularmente en la educación y desarrollo de actividades plásticas. Ante ello se propone el conectivismo, en donde el arte se postula como punto de encuentro entre el desarrollo de habilidades cognitivas y esquemas de aprendizaje que rescaten las emociones. Estas son las perspectivas que veremos. Vamos a iniciar de alguna manera con la licenciada Aida Mukti Navarrete, sí, que me voy a permitir dar unos puntos muy generales sobre su hacer para posteriormente dar una introducción a su ponencia. La licenciada Aida Mukti Navarrete cursa el tercer semestre de la maestría en docencia en artes y diseño. Es egresada de la licenciatura en artes visuales y su actividad docente se sitúa en la impartición de talleres de dibujo y pintura. Imparte la asignatura Artes Visuales en Educación Básica Secundaria, desde 2016 hasta el día de hoy. Su ponencia se titula La alteración de la imagen docente-discente y su apertura respecto a la enseñanza de la asignatura de Artes Visuales en la Educación Básica Secundaria. Esta ponencia surge a partir de la exploración en la que se encuentra la investigación denominada Estrategias metodológicas para propiciar el aprendizaje significativo de la asignatura de Artes Visuales en alumnos de Educación Básica Secundaria Azcapotzalco. El planteamiento inicia con la reflexión respecto a los factores que afectan las prácticas educativas en este nivel. Destaca la carencia de empatía en la relación docente-discente, la sobreestimulación visual, material didáctico inadecuado y bajo rendimiento escolar, ante lo cual se postula la perspectiva del aprendizaje significativo como alternativa. Se proponen roles que tanto docente como discente desempeñan o habrían de desempeñar para las prácticas de enseñanza-aprendizaje y lograr un trabajo colaborativo. Aida rescata su experiencia para replantear las condiciones requeridas por el estudiante de este nivel educativo y promover un proceso de aprendizaje significativo. Dejémosle la palabra a Aida para que nos exponga más detalladamente su planteamiento. Gracias. Buenos días, buenas tardes y quizá buenas noches. Es una de las virtudes que nos da esta modalidad digital de poder consultar información en el tiempo que tengamos disponible, ¿verdad? Quiero agradecer a la institución, al posgrado de Artes y Diseño, por esta oportunidad que me da de poder presentar, dialogar y expresar mi investigación, mis experiencias y sobre todo el gusto de pertenecer a la UNAM, ¿verdad? Es un orgullo. Quiero agradecer también a mi tutor, el doctor Jesús Felipe Mejía Rodríguez, a la maestra Marisol Ortiz Ponce, al maestro Sergio Colef Osorio, a la doctora Sandra Soltero Leal,
al doctor Gabriel Salazar Contreras, al doctor Mauricio de Jesús Juárez, al doctor Gerardo Gómez, al doctor Jesús Macías Hernández y a la maestra Miren Pina Vázquez, pues gracias a las asignaturas que he cursado con cada uno de ellos y de ellas, mis reflexiones van profundizándose. También agradecer a mis compañeros y compañeras porque en clases cuando eran presenciales, comentábamos, dialogábamos, expresábamos en un entorno de amistad, de profesionalización además, y pues así nos vamos enriqueciendo, ¿verdad? También quiero agradecer a amistades que están presentes, sintonizando estas ponencias, a mis familiares y a mi esposo. Pues bien, quisiera comenzar con esto. Refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro. Entra a Mercado Libre, elige el producto que más te gusta y recíbelo en 24 horas. Sí tienen el audio, ¿verdad? Sí, se ve. Gracias. Bien, y por último, y pues bueno, qué mejor situación de la que nos hemos presentado quizá la mayoría, que cuando estamos en una sesión virtual escuchamos estos ambientes que nos sumergen tanto en nuestro entorno cotidiano, ¿verdad? Que estamos en el hogar, y pues también que también aluden al entorno profesional. ¿Se ve mi video y mi audio se escucha bien? Y se escucha bien y se ve bien. Ah, perfecto, muchas gracias. Bien, pues de los audios que les transmití, yo creo que la mayoría de nosotros aún nos puede causar gracia, ¿no? Estamos como en un entorno formal, dando clases o a lo mejor incluso en esta ponencia, ¿no? Y me gustaría, pues, de alguna manera saber qué tanto de estos sonidos ya son asimilados en estas prácticas. Si ya las pasamos por alto y podemos escucharlas mientras estamos dando alguna clase y no sucede nada, ¿no? Pues de inicio a mí me causan risa o en algún momento me causan incomodidad, ¿no? Por cierta distracción que pueden causar, pero que sin embargo son aspectos que tenemos que aprender a vivir con ello. Y pues bien, entrando al tema, mi tema es la alteración de la imagen docente-discente y su apertura respecto a la enseñanza de la asignatura de artes visuales en la educación básica secundaria. Pues bien, quiero comenzar explicando cómo fue que me acerqué a la docencia. Yo egresé de la licenciatura de Artes Visuales de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño. Y pues saliendo de la institución me presento a un entorno de ahora desempeñar profesionalmente lo que uno estudió. Pues me acerqué a una casa de cultura que se llama Casa de Cultura de Tamaulipas, aquí en la Ciudad de México. La podrán ubicar cerca del Metro Valderas y cerca también del Centro de la Imagen. Fue allí donde comenzó que le llaman el pecado original. Que así nacimos, ¿no? Me fui dedicando a las artes y es un gusto enorme. Pues
lo comento, yo no sabía dar clases, ¿no? Me presento en un entorno en el que, pues bueno, impartí la clase de dibujo de la figura humana. Llegan 6 estudiantes y ya tenía un guión de clase, ¿no? Entonces, posteriormente todas estas reflexiones, estas experiencias que fui consiguiendo, como de que a lo mejor a los estudiantes no lográbamos como empatar. Yo tendría que saber lo que ellos esperaban del taller, ¿no? Y lo que yo quería como guiarlos. Y sin embargo fueron altas y bajas en este proceso de unos 5 años que duré dando clases en la Casa de Cultura de Tamaulipas. Y muy afortunado de verdad, y muchas gracias también a esta oportunidad que ahí inicié dando clases también en un espacio que rentaba detrás de la catedral. Un espacio, un despacho, ahí también comencé dando clases. Y pues bien, era el momento de profesionalizar estas prácticas. Me preparé para presentar el examen de oposición al servicio de la educación básica secundaria, incorporado a la Secretaría de Educación Pública, y pasé el examen. Fueron unos méritos que pues sí llevó el hecho de conocer los parámetros con los que es pues una educación lo requiere, como conocer los artículos, la manera, las normatividades y pues lo que se enseñaba con la asignatura de artes visuales. Entonces, 2016 comienzo dando clases de la asignatura de artes visuales en secundaria y me encuentro en el aula, me encuentro como a 35 alumnos, un aproximado. Es un salón en el que hay una tarima, es decir, el maestro está detrás, de frente del pizarrón y más en una altura más como viendo hacia abajo a los estudiantes, ¿no? Entonces, desde allí impone, ¿no? Pero ¿qué tal los estudiantes en su entorno? ¿Cómo un docente que llega incide en el ambiente de los estudiantes? Esa fue otra de las reflexiones que me surgieron. Entonces era como, ¿cómo generar esta empatía con los estudiantes? Si era exagerada esta empatía a tal grado de romper el rango de yo soy tu profesor y tú eres el estudiante, ¿no? O llegar a la amistad, ¿no? Entonces, pues yo creo que ni una ni otra, sino hacer una empatía, estar empatados para poder como interactuar de alguna manera que podamos facilitar un ambiente de aprendizaje. En cuanto a las actividades, conforme fui dando ya clases en la secundaria, me di cuenta que bien pueden funcionar en algunos grupos y en otros grupos no. Entonces, en esto de las actividades y los materiales, además, habría que repensarlos. Entonces, eran demasiadas problemáticas que empecé a vislumbrar durante los primeros 6 meses. Posterior, fueron retos que me hicieron asegurarme que quería continuar en la docencia. Después surgió lo del control del grupo, porque pues si no se tiene control de grupo, no se puede dar clases. Y pues entonces me presentaba en, bueno, esto no es una dictadura, ¿no? A mí no me gusta mantener un silencio total en clase, ¿no? Quiero que dialoguen, pero bueno, vaya que era difícil, ¿no? Entonces, esta apertura de ir conociendo se fue resolviendo de alguna manera en el error y en los hallazgos encontrados durante estos ya 4 años, ya casi 5 años de dar clases en la SEP. Y bueno, pues en cuanto a la cantidad de alumnos, ¿no? Que ahora tocando más adelante el tema de la pandemia, la cantidad de alumnos en un solo salón,
pues va a ser un tema importante a retomar. Y pues el espacio y el aula, el ambiente, de qué manera podíamos romper con estos ambientes que se podían generar aún así estando dentro del salón o saliendo al patio de la escuela. Y pues bueno, ahorita pudiera agregar estas clases a distancia, ¿no? Cómo nos movieron a todos el piso. Fueron pues hábitos en los que no estábamos acostumbrados y que vinieron a sacarnos de nuestra zona de confort. Y pues bien, me encuentro estudiando la maestría en docencia en artes y diseño. Todas estas reflexiones me llevaron a investigar, a no quedarme solamente con esas dudas y poder profesionalizarme. Pues porque bien, pues sí es importante también conocer aspectos de pedagogía, de psicología, pero sí tengo algo bien claro: no dejar de lado nuestra área, que en este caso son las artes. En mi caso, las artes visuales. ¿Cómo puedo yo incidir en un ambiente de pedagogía enriqueciendo con mi visión de artes visuales? Pues bien, voy a presentar ¿será posible que ya la estén visualizando? Si me pueden confirmar, de favor. Sí, ya se está viendo. ¿Y se ve? Bien, muchísimas gracias. 16º Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño. ¡Qué emoción! Muchas gracias. Mi primer ponencia: Imágenes trastocadas, educación y pandemia en las artes y diseño. El tema de mi ponencia: la alteración de la imagen docente-discente y su apertura respecto a la enseñanza de la asignatura de artes visuales en la educación básica secundaria. Bien, pues comenzamos con problemáticas. ¿Qué está sucediendo con el docente y el discente en estas experiencias que tenemos y cómo las estamos utilizando para revalorizar nuestra función? Pues pudiera decirse que los discentes extrañan asistir a clases, a presenciales, y los docentes nos encontramos con este posiblemente rezago de habilidades digitales, ¿no? Que bueno, pues tenemos que pasar todas estas estrategias de presencial, las tenemos que innovar para que funcionen mediante estrategias digitales ahora. Vaya que es una labor titánica. Aún así, mantener la empatía. Empatía de empatar, les comentaba que tan importante, y un concepto que fue tratado en las juntas de inicio, juntas de consejo técnico escolar, de cómo el profesor, el docente, la profesora, la maestra, el maestro, se tenía que bajar de su pedestal y ahora sí lograr como esta empatía con los discentes. El pensamiento crítico, ¿a qué me refiero con enseñanza? Tendríamos que tener claro este concepto para saber cómo vamos a desempeñarnos. Y en la construcción de un ecosistema que mejore la participación tanto de docente-discente. Bueno, pues problemáticas, mucho de esto vemos que son antiguas, pero que se vienen arrastrando a la actualidad, como son el bajo rendimiento escolar, las prácticas, los materiales inadecuados, la sobreestimulación visual. Refiero a qué tanto de los estudiantes, en este caso los adolescentes, están conscientes de lo que están adquiriendo como imágenes digitales. Nosotros como docentes saber qué es lo que a ellos les gusta consultar en sus tiempos libres. Que ahorita hago un paréntesis en cuanto a tiempos libres. Un comentario que hacían en cuanto a las clases a distancia,
porque me encuentro dando clases por medio de la aplicación de Classroom. Se les hizo un examen diagnóstico y quise conocer algunos de los comentarios de los estudiantes de cómo estaban asimilando esta situación de la pandemia. Pues comentan que tienen los recursos necesarios, en su mayoría, no todos, pero que no tienen tiempo disponible, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante sería esto de abordar la sobreestimulación visual para nosotros como docentes, artistas visuales, lograr guiar a los estudiantes para que todo lo que están adquiriendo de imágenes lo puedan asimilar en su contexto educativo? Entonces nos encontramos frente a diferentes realidades en cuanto a familiares, sociales, políticas, económicas, y pues lo que más se está visualizando en la actualidad es la brecha digital. Entonces, ¿cómo hacemos llegar esta educación a todos los rincones, ¿no? Porque es un derecho el que se tenga la educación, y pues si no tienes computadora o internet, bueno, vamos a ver estrategias para que el estudiante no se quede sin sus aprendizajes. Entonces, una de las modalidades que estamos generando en la secundaria en la que trabajo son hacer llegar cuadernillos impresos a los estudiantes que no cuentan con pues estas tecnologías como son el internet. Vimos otro aspecto que pues son los puntos donde se puede encontrar internet por parte del gobierno, ¿no? Pero bueno, y entonces sí, esto es como aspectos generales, pero en sí en lo que me enfoco sería cómo podemos provocar el aprendizaje significativo. Y tenemos, ¿me encuentro todavía en línea? Sí. Sí. Gracias, sí, ese está como el temor de salir, de que se caiga la red y todo esto, bueno. Sí, nos oye perfecto. Gracias. Bien, entonces, en cuanto a, bueno, abordando la pandemia y el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de lo que estamos generando en estos momentos como, pues casi de inmediatez, que se requieren actuar frente a estas problemáticas con inmediatez, ¿no? Lo llamaríamos de alguna manera esta experimentación educativa, qué funciona, qué no funciona, y mantener eso para un futuro, ¿sí? Que pues bueno, ya estamos en una sociedad del conocimiento, dicen, vamos a pasar ahorita a la siguiente lámina y les explico, pues continuar esto con la reflexión de las prácticas, tener estructuras sólidas, pero que también sean adaptables, y ser conscientes de que estamos en este momento con esta experimentación educativa. De alguna manera vamos a incidir a la innovación que sea productiva y eficiente de la educación, y pues no hay de otra, ¿verdad?, que investigar mediante el hacer. Y digo no hay de otra porque no es como que sea el último recurso, sino porque ya es un hecho que en el hacer podemos romper este desconfinamiento epistemológico que le llamaríamos. Pues bien, entonces en cuanto a se dirán, ¿por qué estos dos conceptos, docente, discente? Bueno, pues la verdad yo no los conocía hasta hace recién entrando a la maestría. Docente, docere, enseñar, discente, dicere, aprender. Son desafíos que sería muy recomendable, sería muy eficiente a las prácticas de enseñanza-aprendizaje, que las pudiéramos obtener, que quizá ya se están dando, pero quizá que lográramos consolidarlo. ¿Qué sería? Bueno, pues el docente que enseña, que diseña estrategias, pero con objetivos claros, y aún más a distancia, puesto porque no estamos presentes
de manera sincrónica con el estudiante, con el discente, para explicarle. Entonces, por eso requieren objetivos claros. Ser empáticos, puesto que pues todos estamos pasando por aspectos muy problemáticos, muy difíciles. Y pues también el docente que aprende, obtiene más habilidades, aprende de los discentes también. Y a colaborar también. La colaboración entre docente y discente sería importante. Mencionar pues el aprendizaje colaborativo. Que el docente sea una guía del autoaprendizaje del estudiante. Entonces, esta manera de cómo es que la imagen del docente se ha visto trastocado, podemos decir que siendo una guía, puede como rescatar esta gran labor para que el estudiante obtenga mejores estrategias. Y pues qué mejor que él pudiera generar su autoaprendizaje. Esto no quiere decir como dejarlo a la y se va, sino sí ser una guía. Y también de igual manera promover su autonomía. En cuanto al discente que recibe enseñanza, pues que por sí mismo construya su aprendizaje. Pero vuelvo a lo mismo, mientras el docente sea la guía. Pero ¿a qué me refiero entonces construir su aprendizaje? Pues que el discente pueda obtener lo más enriquecedor de sí mismo, lo que le llame la atención, lo que está de alguna manera como queriendo realizar, pero que a lo mejor no tiene esta guía, pues sería como docente visualizar estas situaciones que tiene el discente y potenciarlas. ¿Cómo? Pues si el discente es empático y el docente también es empático, entonces se va a dar como un ambiente solidario, propositivo. Obviamente también requerimos del discente que tenga compromiso y responsabilidad, así como también se requiere del docente. El discente tiene que gestionar sus actividades y tiempos, que sería, pues, ahora que menciona que puede tener los recursos, pero no el tiempo suficiente, entonces de alguna manera proporcionar estrategias para que ellos puedan dosificar todas sus actividades, tanto del hogar, de la escuela, y sin olvidar, sin dejar de lado, sus actividades que puedan potenciar su creatividad. Y pues de esta manera ir llegando hacia que sea autónomo. Autónomo en cuanto a que actúa según sus criterios y con independencia. Esa capacidad de decisión. Siempre para su favor, ¿verdad? Entonces, la sociedad del conocimiento, en contraposición tenemos que, pues antes era la sociedad de la información y ahora, bueno, en sociedad de la información en la que pues a lo mejor no teníamos acceso tan fácil, tan inmediato de obtener la información. Ahora sociedad del conocimiento es un intercambio de conocimientos en la que nos estamos adaptando, innovando estas prácticas de enseñanza. Si tenemos en cuenta que el vínculo educativo que se genere tiene que ser apoyado tanto discente y docente para generar un equipo, estamos generando como de alguna manera una identidad colectiva. Y entonces, construir el conocimiento sería como lo más factible. Pasando a la siguiente lámina, entonces, la concepción de enseñanza. ¿Qué se enseña? ¿A quién se enseña? ¿En dónde se enseña? Un desconfinamiento epistemológico sería esto. ¿Qué se enseña? ¿A quién se enseña? ¿En dónde se enseña? Estos cuestionamientos reflexivos que nos llevan a la investigación. Y pues bien, entonces, enseño. Sí, perdón.
Perdón, Aida, lo que pasa es que te quiero avisar que te restan 3 minutos. Bien, gracias. Sí, finalizó. Sí. Gracias, gracias. Bien. En cuanto a enseñanza, la refiere Acosta en el 2012 como una acción organizada, planificada, anticipada y sistemática. Teniendo en cuenta que pues sí, tenemos que generar nuestros planes de trabajo para cada clase, ¿no? Tener en cuenta estos dos paradigmas que estamos viendo en pantalla, el paradigma humanista y el paradigma sociocultural. No perder de vista el dominio socioafectivo y los saberes culturales. Y pues pasando a la siguiente lámina, el aprendizaje significativo. Bueno, pues para mí sería traer un contexto de la psicopedagogía al área de las artes visuales, teniendo en cuenta estos aspectos para generar estructuras sólidas. Aspectos que ven en pantalla, como generar la motivación, la concentración, la transferencia y, muy importante, la retroalimentación. Del lado izquierdo ustedes ven 5 puntos necesarios para poder generar el aprendizaje significativo. Y pues como conclusión sería vislumbrar alternativas al AMPAS. Investigué cómo se pronuncia, es un término francés adaptado al español. Y también puede significar punto muerto o en países de América, problema. ¿Cómo vamos a salir de este problema de la pandemia? Pues bien, generando, viendo lo negativo en bueno. Aquí tenemos unas ejemplificaciones de unos trabajos de los estudiantes de primer año de secundaria, en la que, bueno, ustedes pueden consultar después la obra Play-Doh de Jeff Koons, y pues bueno, ellos la reinterpretan. Y también el dormitorio en Arles de Vincent van Gogh, pues esto es lo que van generando, que me pareció muy curioso. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Aida, por tu participación. Vamos a dar pie a las preguntas que quieran hacer. ¿Nos harías el favor de quitar, por favor, tu presentación? Gracias. Listo. Gracias. Muchas gracias, Aida. Estoy revisando el chat para ver si hay alguna pregunta, comentario que les interese, en donde Aida pueda exponer más ampliamente los aspectos que enunció dentro de su ponencia. Yo tengo un comentario y pregunta. Adelante. Sí, gracias. Buenos días a todos. Y Aida, muchas gracias por tu presentación. Me parece increíble esta emoción que tienes. Creo que muchas veces estos eventos se vuelven pues un poquito acartonados y como que entre el protocolo y el nervio no sale como queremos siempre, pero bueno, felicidades, y también felicidades por mostrar esa clase de, pues esta pasión, ¿no? O sea, se ve realmente que estás, pues sí, conectada y comprometida con tu práctica docente. Y bueno, sí, bueno, me pareció muy pertinente el contenido de tu presentación. Sí, son los desafíos pedagógicos que enfrentamos. Muchos de ellos pues tienen ya mucho tiempo, pero eso no quiere decir que no sigamos revisándolos. Y yo quería más bien, bueno, entre preguntarte y pedirte si podías compartirnos un poco más, o preguntarte también qué has pensado, qué opinas. Justo esta cuestión del aprendizaje significativo, a todos, todos nos gustaría que poder generar aprendizajes significativos en nuestros alumnos, y es como una de las metas que tenemos en general. No sé, mostraste al final estos ejercicios. ¿Tú qué estrategias, qué herramientas has desarrollado, o si no las has desarrollado, imaginas que podemos, o que tú utilizas para generar aprendizajes significativos en tus alumnos?
si podrías a lo mejor como explicar un poco más qué ejercicios concretos o cosas así. Muchísimas gracias, Itzel. Pues sí es un aprendizaje significativo, sí es un concepto anterior que quisiera traer en la actualidad. Ya lo ha hecho el doctor Moreira, lo trajo de el psicopedagogo David Altswell. Y pues mucho se pudiera hablar de aprendizaje significativo, pero hay una problemática en la que creemos que todo lo que podemos hacer en el aula es aprendizaje significativo. Y sinceramente estoy en esa indagación. Tengo como principal punto que se tiene que abordar el bagaje que tienen los estudiantes, conocimientos previos que tienen los estudiantes. Y pues sí es una labor que, pues si se tiene un grupo de 30 a 35 estudiantes, sí es muy difícil, pero que mediante la práctica, prueba y error, seguir generándolos, ¿no? Y pues sí es emotivo recibir como estas actividades que les mostré al final de la presentación, que incluso ellos dieron la autorización de que se pudieran presentar sus trabajos. Te das cuenta cómo la familia incluso se integra, ¿no? Posiblemente estos conocimientos previos que ellos tienen sería la forma, el color, la dimensión. Se dan cuenta como en una de las imágenes, si conocen la obra de Jeff Koons, de su obra que se llama Play-Doh, son como plastos de plastilina y es una obra monumental. Entonces la imagen que se le facilitó a los estudiantes es esta obra y el artista y otro crítico del arte observando a la obra así. Entonces, al tener la escala humana y la escala de la obra, ellos perciben que la obra es enorme. Entonces, en esta imagen que les presenté, me da curiosidad cómo es que conceptualizaron esto del alejamiento y el acercamiento para poder diferenciar los tamaños, ¿no? Entonces son como actividades muy enriquecedoras que voy capturando para poder potenciarlas en más estudiantes y en mis prácticas. Gracias. Muchas gracias, Aida. Tenemos otra pregunta que nos hace Henry Beth. La pregunta consiste en: ¿toman en cuenta factores de acceso a las rutas de la información en un país como en el nuestro, que está muy alejado de la conectividad, más allá del 50% de su población? Es lo que te pregunta Enrique Pérez. Sí, en cuanto al acceso de la información, si nos referimos a lo digital, pues está esta brecha digital que no todos contamos con los dispositivos necesarios para esta educación sincrónica y asincrónica. Entonces, ¿qué es lo que se toma en cuenta como objetivo principal? Hacer llegar la educación a cada estudiante, ¿no? A cada niño, niña, a cada adolescente. Y pues se generan estrategias así como la de, pues bueno, como en colectivo de docentes, platicamos cómo le vamos a hacer para hacer llegar esta educación. Bueno, pues de inicio la Secretaría de Educación Básica está con la estrategia de Aprende en Casa 2.0. Son clases hechas por docentes que se transmiten en canales abiertos, pues que los estudiantes pueden visualizar, y ese es nuestro eje principal en el momento, que el estudiante vea Aprende en Casa 2 y nosotros como docentes guiarlos e ir potenciando con retos, ¿no? Ok, ya lo viste, ahora te puedo guiar en esta práctica que puedes incluir dentro de tu hogar para resguardar la salud. Ya. Muchas gracias, Aida. Hay otra pregunta, de hecho, rescata algo de lo que habías mencionado tú, que de hecho terminaríamos también con ella, es decir, ¿qué hay acerca de los libros de texto con referencia a la educación de las artes visuales?
Esta pregunta la hace José Arconza. Por medio muchísimas gracias. Eso fue un golpe duro al hígado. No sé por qué razón no hay libros de texto oficiales por parte de la SEP de artes visuales. Si bien la asignatura de artes visuales se ha tomado en cuenta dentro del currículum de la SEP desde el 2006. Antes del 2006 se les llamaba expresiones artísticas. Y a partir del 2006 es artes visuales, artes, involucra teatro, música y artes visuales. Y sí es una muy buena pregunta para retomar y quien más esté interesado, ¿no? ¿Por qué no hay libros de texto de artes visuales que sean oficiales? ¿No? Y entonces uno como docente pues tiene que buscar de otras editoriales qué libros nos pueden apoyar para guiar ¿cómo se le llama? Los aprendizajes esperados de los planes de estudios vigentes. Entonces sí sería importante que ya se incluyan libros de texto de artes visuales, teatro y música. Muchas gracias, Aida. Pienso que con estas 3 preguntas has enfatizado algunos aspectos importantes que evidentemente inciden muchísimo dentro de lo que es tu proyecto. Bien, vamos a pasar a la segunda ponencia. La ponente es Silvia Teresa Flota Reyes. Me voy a permitir presentarla. Ella es maestra en docencia en artes y diseño por la FAD. Cuenta con una licenciatura en artes plásticas y visuales por la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y con una licenciatura en letras hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su ponencia se titula Aprender a desconfinar los procesos de socialización de saberes en los talleres de arte y de diseño vía remota. El desafío ante escenarios pandémicos. Esta ponencia gira en torno a la pregunta, ¿cómo recuperar o adaptar las prácticas docentes propias de los talleres de artes y diseño anteriores al confinamiento a los cursos vía remota? En donde la limitación espacial y de interacción entre los condiscípulos trastoca la experiencia cognitiva colectiva. La búsqueda de nuevas formas para abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se daban en un taller caracterizado no solo por el espacio físico, sino por la socialización del conocimiento a partir del trabajo individual compartido, la lleva a proponer una epistemología constructivista, de paradigma cognitivo, en donde usuarios, herramientas y conocimiento forman una estructura sistémica de aprendizaje. Esta perspectiva indudablemente conlleva el conocimiento de plataformas y dispositivos tecnológicos. Silvia alude al fomento de la práctica comunicativa a partir de la autorreflexión sobre el proceso creativo individual. Para ello rescata las teorías de la cognición y creatividad distribuidas a partir de los planteamientos, entre otros autores, de Hutchins, Salomón, Perkins y Sawyer, quienes postulan los ejercicios colaborativos como medios para potenciar la producción cultural a través de la relación dinámica entre yo y los demás. Como respuesta a la pregunta inicial, ella expresa que el aprendizaje colectivo como eje del taller de arte vía remota, en el que configuraciones sociales, sistemas simbólicos y herramientas participan en este proceso y es la alternativa. Para generar un aprendizaje colectivo, continuo, exploratorio y sostenido, en el que intervienen dominios sociocultural, herramientas y personas. En estos procesos, el docente funge como un facilitador y como un guía que promueve participación y comunicación. Dejémosle la palabra justo a Silvia para que nos exponga más ampliamente su propuesta. Muchas gracias, doctora Elia. Gracias por la presentación, que es un resumen muy bueno de mi presentación. Voy a compartir pantalla.
¿Ya se compartió? Silvia, ¿Sí? perdón, te voy a interrumpir Sí. antes para después evitarme la interrupción. Ajá. Tenemos 25 minutos Sí. máximo para no interrumpir y distraer como lo hice con Aida. Perdón, Aida, voy a hacer algo así como cuando te falten como 3 minutos. Sí. Gracias. Perfecto. Yo voy a nada más a valerme de ciertas imágenes, nada más para que me vayan acompañando y haciendo eco de mis pensamientos, mis ideas sobre cómo desconfinar los procesos, ¿no? Lo que voy a dilucidar sobre el tema. La doctora Elia ya ha hecho un resumen muy bueno de lo que es la ponencia. Yo voy a empezar, como les decía, y como dijo la doctora Elia, mi pregunta es cómo desconfinar esos procesos de socialización de saberes en los talleres de arte y diseño vía remota. Pues voy a empezar porque tengo el tiempo contadito y voy a hacer un resumen de mi ponencia. Ajá. Todos sabemos que en este difícil año, desde marzo a la fecha, la suspensión de clases presenciales debido a la COVID-19 ha puesto a prueba a toda la comunidad docente, que además de lidiar con el estrés diario de esto de la pandemia, tiene que encontrar nuevas formas para adentrarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De tal suerte, los docentes hemos pasado de apoyarnos en las TICs y más precisamente en las TACs a tener que apoyarnos en un medio completamente en línea, un entorno completamente en línea, algo que no ha sido nada fácil, como ya sabemos. Derivado de esto, se ha hecho patente que en pleno siglo XXI la inmersión en el mundo de las tecnologías no es igual en todas las áreas. Si bien en las áreas de arte y diseño se ha hecho un buen uso y un, digamos, amplio uso de programas gráficos, audiovisuales y de tecnología de realidad virtual, el hecho es que la práctica educativa se fundamenta principalmente en la experiencia cognitiva que se da en un aula taller. En esta aula taller, como la conocemos, y como se ha concebido desde el siglo pasado, permite que el docente aborde la enseñanza desde un enfoque constructivista, puesto que ahí el estudiante aprende haciendo y también evaluando su trabajo y el de sus compañeros. Para cada uno de los integrantes, sus pares son una fuente de conocimiento de donde se abreva. Y así, aún sin hacerla explícita, en el dominio del taller de arte se desarrolla la dialéctica, donde se reflexiona, se estima, se media. Por todo lo anterior, sin duda, muchos docentes de nuestra área se preguntan cómo se puede migrar de una aula taller tal como la conocemos a un aula taller vía remota sin que se pierda la experiencia de la socialización de los saberes. Aun cuando en primera instancia nos parezca que en el aula taller vía remota la interacción espontánea se disuelve y pese a la complejidad que implica el sistema de aprendizaje en línea con sus imponderables, ya sabemos, relativos a la accesibilidad y a la calidad de infraestructura, es un hecho que tenemos que encontrar la manera de llevar una práctica sociocognitiva mediada por sus recursos. Ya que desde hace más de un lustro, los epidemiólogos y los infectólogos han augurado la aparición de enfermedades víricas de alcance pandémico que como la COVID limitarán nuestro contacto físico.
Para alcanzar el objetivo de socializar el conocimiento en los talleres vía remota, yo sugiero una epistemología, como ya lo había mencionado la doctora Elia, constructivista de paradigma cognitivo, que no solo contempla el contexto sociocultural, sino también el material para dar cuenta de las capacidades tácticas y contenidos intelectuales que se ven beneficiados al tener interacción no solo con los medios humanos, sino con los medios físicos que nos están rodeando. Al abordar una visión como esta, en primer lugar debemos percibir todo ambiente de educación en línea como una estructura sistémica. Esta está conformada por usuarios, herramientas y conocimiento. Lo vamos a meter como un bowl, ¿verdad? Como para hacer una receta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer asegurarnos que estos elementos interactúen de modo de que en este proceso el conocimiento se distribuya entre los usuarios y su entorno mediante las herramientas. Cuando digo esto, lo que estoy proponiendo es una teoría que se inserta en lo que Hutchins, Salomon, Perkins y Pitt llaman cognición distribuida. Una cognición muy distinta a la tradicional. ¿Por qué? Porque toma en cuenta las representaciones externas que se dan a través de los artefactos y también las representaciones simbólicas que se dan en el contexto de la socialización. La cognición distribuida hace hincapié en que la cognición no se encuentra solamente guardada en la cabeza de los sujetos, sino que los sujetos pueden descargarla y distribuirla en el mundo mediante distintos tipos de artefactos. Por consiguiente, toda aula diseñada para fomentar la cognición distribuida se debe caracterizar por animar a los estudiantes a participar con diferentes personas. Eso es esencial, ¿no? El conocimiento es una comunidad de conocimiento. Debe también interactuar con diferentes sistemas de representacionales, como los lenguajes naturales, pero también sistemas epistémicos como los esquemas, en nuestra área los bocetos, todo esto que conforman un sistema simbólico. Y también con los dispositivos y los artefactos. Hay que hacer uso oportunista de todos los artefactos que tenemos alrededor. Los artefactos pueden ser desde un simple lápiz hasta la computadora más sofisticada. En este caso, ahorita tenemos que tratar con los artefactos digitales. Como subraya Henry Jenkins, estos usos de los artefactos, de los sistemas representacionales y del trato con las personas, nos desarrolla la habilidad de saber cómo aprender a pensar mediante el empleo efectivo de los recursos que amplían las capacidades mentales. Aquí vemos cómo están los sistemas simbólicos, los instrumentos para nuestras capacidades físicas y nuestro conocimiento construido dentro de una comunidad cultural. En la modalidad remota de un aula taller, la distribución social de conocimiento debe ser aún más patente. El docente debe de instar a los estudiantes a que incluso en la distancia se mantenga un flujo continuo de intercambio de conocimiento, obtener comentarios de los estudiantes dentro de entornos de aprendizaje aparentemente compartimentados como es el recurso en línea, requiere de crear una comunidad de exploración siempre dinámica en donde se construya y se reconstruya la experiencia cognitiva
a través del análisis crítico y de la capacidad de incorporar conocimientos. Esto es lo que se conoce como patrón de participación-colaboración o como aprovechamiento de la inteligencia colectiva. Según Pierre Levy, la inteligencia colectiva es una forma de inteligencia distribuida universalmente, constantemente mejorada, coordinada en tiempo real y que da como resultado la movilización efectiva de habilidades. Esta se manifiesta en la red a medida que los usuarios aprenden a explotar el potencial de la comunicación y dan forma a una comunidad que sabe aprovechar a cada uno de sus integrantes para adquirir conocimiento en el momento oportuno. Lo que he expuesto anteriormente hace evidente que para apoyar la socialización de saberes es necesario que la figura del docente actúe como facilitador y guía, y asimismo se asuma como promotor de una cultura de la participación, la cual Jenkins define como aquella en que los miembros creen que sus contribuciones son importantes y sienten cierto grado de conexión social entre ellos. Al menos les importa lo que las otras personas piensan sobre lo que han creado. Por otra parte, para distribuir simbólica y físicamente la cognición, es ideal el uso de una herramienta para evaluar el discurso de la reflexión. En este caso, en los talleres de arte y diseño, yo considero que la herramienta apropiada puede ser un diario de curso que hace que el pensamiento del estudiante sea visible. Y dadas las circunstancias virtuales, pues el formato ideal es un blog. También durante un curso en línea, las funciones basadas en texto de las videoconferencias visualizan el pensamiento de los estudiantes y su registro también proporciona la oportunidad de un análisis grupal, lo que beneficia a la inteligencia colectiva. Encontrar canales para una interacción sustancial es indispensable, más cuando nuestra área de conocimiento se fundamenta en un sistema de símbolos que está abierto a múltiples interpretaciones, el cual se discute tanto desde posturas conceptuales construidas a nivel macro como de visiones formadas a partir de una experiencia vivida a nivel micro. En general, los medios que ofrece la web 2.0 amplían las oportunidades de socializar el contenido generado por los usuarios, quienes aun cuando se encuentren separados geográficamente, pueden enviar comentarios instantáneos. Ya en 1994, Pi señalaba que los entornos de aprendizaje vía remota debería de darse a través del aprovechamiento de diversas herramientas que proporcionan el buen desarrollo de las actividades de aprendizaje con las que la cognición se distribuye. Sin embargo, como bien nos hacía notar en ese tiempo, en ese entonces los proyectos de esta índole consistían principalmente en el encadenamiento vía remota de aulas para realizar cátedras a la manera más tradicional, ya que el maestro tenía una comunicación por video unidireccional. La falta de interacción entre los elementos de la estructura sistémica de aprendizaje presente en el contexto que refiere Pi haría casi imposible imaginar un aula taller virtual. Sin embargo, en el transcurso de estos 26 años, la realidad tecnológica ha cambiado radicalmente. El panorama más en estos momentos se ha revolucionado más debido al modo de vida que nos ha orillado la COVID, ¿no? En la actualidad contamos con los desarrollos técnicos que Pi en su perspectiva veía como los necesarios
para que los entornos de aprendizaje distribuidos pudieran permitir su actividad cognitiva y se realizara a la distancia, como las capacidades acrecentadas de creación de mensajes, incluidos medios de expresión dinámicos y enriquecidos como de voz y texto, por mencionar algunos. Aunque si bien hoy existen las condiciones técnicas para distribuir la cognición en un aula taller virtual, la inexperiencia docente y de los estudiantes ante la nueva modalidad a la que se le da forma en medio de una emergencia, requiere igualmente de una constante comunicación de experiencias en cuanto a las dificultades presentadas en el uso de las herramientas, ¿no? Y limitaciones de acceso. Pero una vez superadas las principales dificultades en los sistemas de aprendizaje vía remota y creadas las circunstancias para que los estudiantes aprendan a actuar dentro de los sistemas de conocimiento distribuido, gracias a una cultura de la participación y al desarrollo de la inteligencia colectiva, entonces podemos también distribuir en el aula taller la creatividad. El principio de la creatividad distribuida, tal como lo expone Glavinov, se opone a la idea de que los procesos creativos están ligados a un solo centro o a una ubicación privilegiada, la de una mente talentosa, ¿no? Los teóricos que sustentan esta posición, como Mitten, Sawyer, de Sutter y Glavinov, consideran incorrecto describir la creatividad como un proceso puramente mental, pues representa un proceso creativo no individualista que tiene que ver con las relaciones sociales y el uso de recursos materiales. De este modo, la expresión creativa de un individuo es resultado de un fenómeno sistémico en el que otras personas, el dominio sociocultural y las herramientas o tecnologías son parte integral. Desde las nuevas perspectivas teóricas que han visto la creatividad como un proceso de construcción compartida y han objetado la concepción individualista y positivista de la creatividad, concebida en un solo centro, el de la cabeza privilegiada. El lugar de la creatividad se enfoca en las interrelaciones dadas entre varios actores en relación con múltiples audiencias que explotan las posibilidades del mundo cultural y llevan la creación a nuevos objetos de significado a lo largo de las dimensiones social, material y temporal, las cuales organizan el contexto en que se recoge lo creativo. Así, lo que se subraya es que no hay un individuo creativo que opere sin su contexto. Si analizamos el contexto del aula taller de arte y diseño, es evidente que este constituye una red ideal para explotar las interacciones nutridas por discursos socioculturales y de manera remota, además, organiza una red en la que nos proporciona la oportunidad para aprovechar múltiples medios para la distribución de la creatividad. Los teóricos como Literat y Glavinov advierten el surgimiento de nuevas formas de expresión creativa gracias a la diversificación de plataformas participativas en línea, las cuales sería pertinente en estos momentos revisar en este momento de pandemia que nos ha alterado las prácticas usuales, ¿no? Asimismo, estos autores perciben que si bien toda acción creativa fuera de línea y en línea es de naturaleza social o dialógica, los entornos en línea llevan este rasgo a un nuevo nivel. Las plataformas en línea y el uso de dispositivos móviles abren nuevas posibilidades de relación y procesos colaborativos en los que los creadores pueden interactuar entre sí sin restricciones temporales o locativas. Otro aspecto que se resalta es que la cultura del remix y las prácticas combinatorias en línea tienden un puente natural hacia la distribución social de la creatividad.
En la situación en la que hoy se está trabajando en las aulas de arte y de diseño, resulta oportuno que los docentes nos animemos a practicar ejercicios con base al remix y las prácticas combinatorias de los entornos en línea, que a la vez que benefician la cohesión grupal, al interiorizar el carácter distributivo de la creatividad entre los estudiantes, también invitan a explorar los recursos que dispone la educación mediada por la tecnología digital. El interés que genera un proyecto compartido también estimula a los estudiantes a intervenir en la evaluación de los procesos de manera activa y normado siempre por la reciprocidad. La naturaleza social y grupal de esta acción valorativa, así como su papel interno e integral, más que externo en el proceso creativo, bien se puede desarrollar en una red social o foros de discusión o en un blog diseñado para este objetivo. Finalmente, el propósito de emprender dinámicas de este tipo es generar presencia social que tanto se necesita en estos compartimentados escenarios en los que nos encontramos en línea. Es decir, tenemos que crear ese sentimiento de unión y conciencia mutua que experimentan los miembros de un grupo y que amplifican sus capacidades para servirse de la complementariedad de los conocimientos e igualmente fomentar la interactividad para hacer más consciente el aprendizaje autorregulado y más cooperativo y eficaz el uso de apoyos materiales. Ya por último, la mediación tecnológica no tiene que ser un obstáculo para nosotros. Por el contrario, debe ser un componente significativo que nos ofrezca seguir interactuando aun cuando prevalezca el distanciamiento físico que impone una pandemia. Para terminar, quiero concluir con las ideas aportadas hasta este punto, que los estudios sobre la distribución de la cognición aportan a la educación alternativas para afrontar contextos disruptivos, nuevas concepciones sobre los artefactos culturales y el diseño e implementación de tecnologías avanzadas de aprendizaje como mediadores de un proceso. También las metodologías de enseñanza y aprendizaje de participación comunitaria y colaborativa. Por su parte, la creatividad distribuida, al no centrarse en la novedad de la producción, sino en los procesos y artefactos de generación y manejo del conocimiento que hace operativa la creación, nos permite relaciones recíprocas entre los miembros del equipo, intercambio de experiencias de vida, la exploración de una visión común y negociar en un sentido colectivo. Por eso yo les invito que pasemos a manejar este tipo de cogniciones distribuidas y que pasemos de las TIC, de las TAC a las TEP con el apoyo de un marco teórico adecuado para hacer posible tener esas tecnologías del empoderamiento y la participación. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. El tiempo justo. Sí, estaba medido. A ver, ¿cómo salgo? Dejar, ¿verdad? Por favor. Dejar. Ajá. Ok, perfecto. Lo tenía medidito. Iba un poco a prisa. Justo en el tiempo. Iba un poquito a prisa, espero que me hayan entendido perfectamente. Bueno, lo vamos a ver ahorita con algunas preguntas que seguramente habrá comentarios. No veo algo en el chat. Quiero ver si veo por ahí alguien que quisiera hacer Itzel, parece Itzel, Esther y Hernán. ¿En ese orden? Sí. ¿Sí? Hernán, perdón. Itzel, adelante. Sí, muchas gracias. Me pareció muy buenísima tu presentación. Creo que es súper clara y súper extensa sobre el tema. Se ve que has profundizado bastante y es el tipo de profundizaciones que necesitamos. Yo nomás quería conocer tu opinión. Al principio hablaste de los saberes
que se dan en el taller, los saberes que se tienen en el taller. Los saberes en el aula, sociales, sí, tiene que ver me con pareció eso. un término, Sí, me pareció un término, gracias, bien acertado, dado que después todos tendemos a hablar de la sociedad del conocimiento. Incluso hay autores que se preguntan, bueno, o sea, ¿por qué esta es la del conocimiento? Somos más conocedores que antes. Este es famosísimo, el que fue el tránsito de información a conocimiento, y bueno, siempre queda la duda de cuándo la información se hace conocimiento. Definir conocimiento es una bronca, porque tenemos que plantarnos en algún lugar para desde ahí abordarlo. Y mi pregunta es, en términos de los conocimientos, o como me gusta más que lo has nombrado, los saberes, ¿cómo crees tú que podemos, pues no sé si resanar es la palabra, o solucionar o encontrar alternativas para los saberes o conocimientos de tipo, por ejemplo, matérico, o de tipo corporal, ya sea, bueno, nuestra propia corporalidad la tenemos todo el tiempo, pero esta interacción corporal que hay en el taller también con los demás, y que la pantalla no la da? Sí. ¿Cómo crees tú que podríamos hacer eso? Es difícil, ¿no? Y creo que en un taller de virtual de arte y diseño, también esa proxemia que tú decías, esa proximidad de los cuerpos, ese estar en contacto, que por ejemplo en un taller de grabado o de escultura, cuando el compañero se acerca y empieza a analizar tu trabajo y da ideas con su presencia, ¿no? Esa presencia nos hace falta en el taller de virtual. Sin embargo, creo que a través de crear esa comunidad, de ese sentimiento de comunidad, mi misma forma de mover, mis mismos gestos pueden acercarse más a ti ahorita en la pantalla, ¿no? Si tenemos ese sentimiento de comunidad, ¿no? Como que podemos creer que nos tocamos, ¿no? Sí es difícil, pero creo que nosotros como talleres de arte y diseño le estamos pasando mejor que en otras cuestiones educativas. Imagínate cuestiones como cómo enseñar física o cómo enseñar química, ¿no? El taller de aula virtual todavía, el aula virtual para ellos todavía es muy lejano, ¿no? No tienen cómo acercarse a esa experiencia que es la experiencia del laboratorio, ¿no? Nosotros de alguna manera, como lo advertía Pi, ya nos podemos acercar un poquito con esas interacciones de ida y vuelta, ¿no? Ya no tenemos esos encadenamientos de aula en la que el maestro daba su cátedra, ¿no? Ahora estamos uno enfrente del otro, y el maestro también está aprendiendo en estos procesos de cómo entrar a la tecnología, y a la vez de cuando un profesor actúa como mediador, y cuando el mediador también está ahí diciendo, ¿y cómo le accedemos a esta nueva tecnología? Y los estudiantes le aportan nuevas opciones. Es como que cuestionar más, y yo creo que en la cuestión es lo único que nos puede hacer superar eso de no estar en contacto físico, ¿no? Sí, anímicamente es muy fuerte eso, lo del contacto físico, y los que hemos estado en los talleres de arte lo sabemos y lo sentimos, pero es una forma de aproximarnos, ¿no? Sentir que estamos cerca y hacer muy fuerte esa socialización. Yo creo que lo que mantiene un aula taller virtual es eso, la socialización, ¿no? Una comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Vamos a ser un poco precisas para seguir en tiempo. Esther,
Perfecto, pues muchas gracias, Carmen. Silvia, pues siempre es un gusto escucharte. La verdad es que fue una ponencia muy interesante, muy reveladora. Por ejemplo, este concepto que manejas de la creatividad distribuida es un concepto bien interesante. Y por ejemplo, yo tengo dos dudas, bueno, dos planteamientos. ¿Por qué elegir el concepto colaborativo cuando también está por ahí el concepto cooperativo? Ajá. Eso por un lado. Y por otro, hablabas de las TIC, bueno, ya todos sabemos que son las TIC, pero hablabas también de las TAC y de otro concepto TEC, dijiste. TEP. Me gustaría que aclararas estos dos últimos, porque bueno, tú los manejas magníficamente, pero así como que yo me quedé así como con cara de what cuando dijiste TAC, la verdad. Ajá. Y me gustaría que me lo aclararas. Muy precisa, bueno, Silvia, por favor. Las TICs, bueno, las TICs vienen de las tecnologías de la información y la comunicación. Esas, cuando se retoman por los profesores, se vuelven en las TAC, que son las teorías del aprendizaje y el conocimiento. Y cuando vamos más allá, cuando vamos a construir esas comunidades sociales, tenemos las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación. Entonces llevamos a los alumnos, los empoderamos y los hacemos que participen. Entonces, como docentes ya hemos pasado de las TICs, de comunicar a informar, a pasar al aprendizaje, ¿no? Y del aprendizaje a empoderar a nuestros estudiantes y hacerlos participativos, que es tan importante en estos momentos, ¿no? Que no estén con la camarita apagada. Muchísimas gracias. Silvia, vamos a dar la oportunidad de saber, Nan, ¿querías hacer una pregunta? Sí, es un poco ligada a la pregunta a lo que dijo Itzel en un principio, porque pues también yo creo que una preocupación que todos los que hemos trabajado en talleres de artes y en aprendizaje es esta cuestión de que nosotros no solo trabajamos con conocimiento verbalizable, ¿no? O con conocimiento que se puede escribir, sino trabajamos con un conocimiento de lo sensible. Entonces hay conocimientos que no pasan por la conciencia, sino por la inconsciencia, ¿no? Como ahorita hablaban de la experiencia tanto material como la experiencia de estar con otros, como por ejemplo, hay un dicho que uno aprende a pintar en principio viendo pintar, ¿no? Más que a uno le digan todas las teorías de cómo se mezcla el color y tal, uno aprende mucho más viendo a su maestro cómo mezcla el color, ¿no? Pues estaba pensando en esto y cambiando la pregunta porque ya un poco lo que decía Itzel, ahora lo que yo pienso es, y espero su opinión, es no deberíamos esforzarnos tanto más en esto, más bien en intentar traducir la experiencia del taller en los medios virtuales, sino más bien ver este momento como una nueva experiencia que, pensando que esto sea, y esperemos sea temporal, sea una experiencia agregada. Es decir, yo pensaba un poco en lo que decía el invitado anterior de esta mañana, Nayef, que decía que este tiene que ser una posibilidad más. Eso se debe sumar como una posibilidad más, no ser la única. Sí, claro. Eso, ¿no? Sí, claro, yo estoy de acuerdo en eso. No podemos llevar el taller tal cual como lo tenemos en la forma física. Yo decía que aquí lo que estábamos rescatando y lo que gira mi ponencia es a rescatar la socialización, tan importante para poder mantener la cohesión. Pero como estamos en un ámbito que se llama structure ambit, o sea, de saberes de lo que se llaman mal estructurados, eso nos da la oportunidad de tener diferentes respuestas hacia un mismo problema o un mismo proceso. Yo, por ejemplo, les decía, bueno, ¿por qué no? Si estamos ahorita en pandemia y estamos en el aula taller virtual, ¿por qué no aprovechar las plataformas de socialización de la creatividad en línea, ¿no? Eso podría ser, eso es una invitación. ¿Cómo podemos crear colectivamente en estos talleres aprovechando las plataformas? Luego que lleguemos a la normalidad otra vez, podemos ahondar
un mismo problema desde diferentes circunstancias, pero yo creo que esta situación nos da ahorita el material para ahondar en otras vertientes que podrían surgir, ¿no? Como los procesos en línea. Muy acertado, Gracias. Silvia, muchas gracias. Vamos Gracias. a dar la oportunidad a Esther, ya vamos un poco justas de tiempo, pero estamos. Presento a Esther Ramírez Hernández, maestra en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, cuenta con un diplomado en aplicaciones TIC para la enseñanza, es profesora en el área procedimental en la licenciatura en Diseño Gráfico de la FES Acatlán. En su experiencia docente destaca su participación en la Fundación de Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual a Distancia para la plataforma en línea. Ha colaborado en diversos proyectos en donde la tecnología tiene un papel relevante. En la actualidad participa en el colectivo Neomuralismo Híbrido, que según plantea, fusiona el arte digital interactivo con la pintura de gran formato. Su ponencia se titula La pedagogía de las prácticas artísticas en colectivo, Neomuralismo Híbrido. El impacto que las tecnologías de información y comunicación tienen en las personas, sociedad, cultura y particularmente en la educación y desarrollo de actividades plásticas, ante ese impacto se propone el conectivismo, que replantea las figuras de docente y aprendiz en una era digital. El arte se postula como punto de encuentro entre el desarrollo de habilidades cognitivas y esquemas de aprendizaje, en donde las actividades colaborativas con el uso de las TIC contribuyen en los procesos educativos y en la consolidación de propuestas plásticas. En este planteamiento y desde el concepto de sociedad-red, se propicia un acercamiento a las repercusiones que el uso de la tecnología tiene en la sociedad, desde cuestiones económicas hasta de relaciones laborales, interpersonales y, por supuesto, educativas. El uso de estos recursos tecnológicos requiere nuevos escenarios educativos en sus expectativas, métodos e interacciones, afirma la ponente. Finalmente, la vinculación de las artes en los procesos educativos propone la integración de emoción y cognición como una alternativa metodológica, crítica y política en los procesos de enseñanza-aprendizaje colaborativo. De aquí que el colectivo Neomuralismo Híbrido sea una propuesta para incidir en dichos procesos. Démosle la palabra a Esther, que nos ampliará esta información. Muchas gracias, Celia. Bueno, pues antes que nada, pues un agradecimiento a la coordinación del posgrado en Artes y Diseño por la invitación. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla para ver la ponencia. Perfecto. Bueno, como ya comentaba la doctora Elia, voy a hablarles de la pedagogía de las prácticas artísticas en colectivo, de la actividad, ¿verdad?, del colectivo Neomuralismo Híbrido. Y bueno, yo quiero empezar para contextualizar esta situación social que estamos viviendo ahora con una frase de Manuel Castells, ¿no?, donde nos dice: la riqueza y el poder en la sociedad red depende, antes que nada, de la calidad de la educación, de la plena integración del conjunto de la población al sistema educativo y de una relación fluida entre las organizaciones e instituciones de la sociedad con el sistema universitario y de investigación científica, ¿no? Aquí, como ya lo anticipaba en el resumen, vemos que las repercusiones de la sociedad red están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida y bueno, ahora con la pandemia y este confinamiento se hacen patentes, ¿verdad?, en todos los aspectos. Y la educación, bueno, creo que es una situación que ha venido a ponerse en una situación bastante inestable. Y si entendemos pues el último reporte del INEGI de 2014, vamos a
visualizar de dónde viene toda esta problemática. Y el INEGI nos dice, el 62%, ¿verdad?, de la población en 2014 reportaba no tener conexión a Internet. Bueno, los motivos ya lo sabemos, el embate neoliberal, la situación de pobreza en el país, etcétera. Y bueno, aparte de eso, la mala conectividad, los pésimos servicios de conexión, ¿verdad?, que todos padecemos. Y bueno, en este reporte de 2014 nos comentaba también el INEGI que solo de ese 48% que sí tenía conexión en ese momento, el 35.1% utilizaba la Internet para capacitarse o para apoyar su educación. Entonces esto ya nos da un panorama, ¿verdad?, bastante triste de cómo este acceso a la red y lo que tiene que ver con la educación pues estaba muy limitado para los mexicanos. Y en este caso hablamos de un 14%, que era en ese momento la cantidad de mexicanos que en 2014 utilizaban Internet para apoyar su educación. Y vemos que aquí esto de que lo que nos hablaba un poco Silvia, estas posibilidades que tiene la red no estaban siendo aprovechadas en el 2014. Entonces, de esto ya anticipamos que cuando de repente todo esto colapsó y teníamos que permanecer confinados y que el único vehículo de comunicación era el Internet, pues esto vino pues a mover, ¿verdad?, las estructuras educativas, a tambalearlas, y bueno, se tenían que encontrar soluciones, ¿no? Y la solución fue, pues, no recurrir al Internet en la educación media básica, ¿no? Estamos hablando que para 30 millones de alumnos de 15 niveles se iniciaron las clases el 24 de agosto a través de los canales de televisión. ¿Y esto por qué? Porque no teníamos y ya lo comentaba también alguien en el chat, no teníamos una infraestructura para poder acceder a una educación 100% en línea. Sin embargo, en la UNAM sí dio inicio a su semestre 2021 totalmente en línea, es decir, 350,000 estudiantes, ¿verdad?, estudiando totalmente en línea, con problemas que se han ido subsanando, ¿no? Programas, PC Puma, que da acceso a computadoras, programas de apoyo económico para que accedan a Internet y tengan una beca donde puedan conseguir la conexión, pero bueno, esto ya nos habla de la relevancia y de la importancia que tiene el Internet en la educación. Y bueno, ya lo comentaba también Silvia un poco en lo relativo a que de alguna forma el Internet como medio vino a cambiar de alguna forma la estructura en cómo aprendemos y también viene a cambiar la estructura en función de cómo enseñamos. Y bueno, si nos enfocamos ahorita en el aprendiz, vamos a ver que hay ciertos aspectos que el Internet ha favorecido en cuanto a su desarrollo. Pero bueno, aquí digamos que esto es la visión positiva, porque si pensamos también por otro lado un poco de lo que comentaba Aida, tenemos un alumno que durante 15 años, es decir, de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, se le ha pasado aprendiendo de una forma tradicional. Entonces, confrontarlo de repente a estos nuevos sistemas, ¿no? Aunque también nosotros en licenciatura vemos a muchos jóvenes que ya utilizan el Internet para su capacitación y bueno, y que sí cubren algunos de estos aspectos que voy a comentar a continuación, sí hay que tomarlo como con cierta, yo diría, esperanza, ¿no? Esperamos que en el futuro, ¿verdad?, estos alumnos adquieran todas estas capacidades que voy a comentar. Y era un poquito lo que comentaba Silvia, de estas TEP, ¿no? La intención de que el alumno se empodere y desarrolle estas capacidades, ¿no? El Internet de alguna forma ha desarrollado estas capacidades digitales de búsqueda, acceso a la información, selección, discriminación. Y bueno, aquí los jóvenes hacen uso de operadores booleanos, ¿verdad?, bibliotecas digitales especializadas, consultas especialistas. O sea, esta posibilidad, bueno, entre otras, ¿verdad?,
Por ejemplo, el desarrollo de las habilidades individuales para el autoaprendizaje, esto que ya comentaba un poco también esta Silvia, ¿no? Esta capacidad de autorregulación. Tenemos alumnos que cuando se sienten interesados por ciertos conceptos, por ciertas temáticas, lo que van a hacer es ir a buscar cursos de estos que se ofertan, estos MOOC, ¿no? Que se ofertan en línea, estos cursos masivos, para complementar esa información, o bien para saber más, ¿no? De lo que están aprendiendo en el aula, ya sea en este caso un aula virtual o un aula presencial. Y bueno, también esta Internet ha favorecido, ¿verdad?, la participación de los aprendices en comunidades donde se desarrollan habilidades para el aprendizaje colaborativo, ¿no? Participar en actividades desarrolladas ya sea con sus pares, con especialistas, con sus maestros, con la comunidad. Otro elemento que promueve Internet como estas nuevas formas de aprendizaje, ¿verdad?, es la integración del estudiante en comunidades que promueven el desarrollo de la inteligencia colectiva, que también ya lo planteaba Silvia, ¿no? Esta participación que hacen en foros, ellos mismos generan tutoriales de temas que quieren compartir, ¿no? Bueno, eso aparte de que ahora está de moda ser youtuber, ¿no? Es el nuevo estrellato al que aspiran algunos, pero bueno, independientemente de eso, favorecen y promueven el desarrollo de la inteligencia colectiva. Ahora, si tenemos alumnos que ya son o que ya evolucionaron de esta forma, que ya de alguna manera tienen este empoderamiento, como lo mencionabas en un momento, Silvia, ¿qué papel nos deja el docente? ¿No? Ahí es esa parte, ¿no? De ¿qué papel nos toca a nosotros como docentes frente a estos jóvenes empoderados en el Internet? Y bueno, aquí les traje una frase de Julio Cavero y de María del Carmen Llorente, que nos dice, bueno, tanto la figura del docente como la de las instituciones de formación deben de cambiar radicalmente. El docente tiene que dejar de ser el transmisor de contenido y llegar a ser más significativo en los roles de socializador, que también nos anticipaba un poco Silvia, de organizador de experiencias de aprendizaje, ha de capacitar al estudiante para la evaluación de la información, su organización significativa y formarlo para la toma de decisiones en el mundo líquido en el cual se va a desenvolver, ¿no? También los mismos autores nos comparten una cita de Levi, en donde nos dice, el docente debe desplazarse hacia el lado de la provocación para aprender y para pensar. El docente se convierte en el animador de la inteligencia colectiva de los grupos que tiene a su cargo, ¿no? Esas serían las nuevas funciones que tendría que estar cubriendo el docente. Y bueno, ante esta emergencia que nos vino de llevar a la universidad en línea, algunos docentes están tratando de llevar su práctica tal cual a estos nuevos dispositivos, y sin duda no es la solución más afortunada. Hay que investigar un poco qué posibilidades tienen las herramientas para que de esta manera planteemos, ¿verdad?, otra forma de interrelación en el aula que sea más conveniente, e ir cediendo poco a poco o pues medianamente esta parte de ser los únicos que generan conocimiento y permitir que los jóvenes hagan esta parte de generación de conocimiento, ¿verdad? Y que utilizando estos dispositivos digitales a los que ellos tienen pues acceso y que les gusta tanto, pues dejar que trabajen en este sentido. Y como comentaba hace un momentito Elia, bueno, el conectivismo es una postura que de alguna forma es un replanteamiento de la educación. Y bueno, un poquito antes de hablarles del conectivismo, quiero comentarles de, básicamente, he trabajado en este colectivo Neomoralismo Híbrido desde 2018. Lo formamos porque íbamos a participar en un concurso
de la UNAM, el de Laboratorio de Iniciativas Culturales, piso 16, en conjunto con la doctora Claudia Mosqueda, tratábamos de hacer un proyecto interdisciplinar. La idea es que ella, como doctora investigadora de la UAM, de la unidad Lerma, pues tenía mucho contacto con los alumnos, ¿verdad?, de comunicación y arte digital. Y pues aquí con los jóvenes de diseño gráfico armamos, de la FES Zacatlán, perdón, de la licenciatura en diseño gráfico, armamos un colectivo, queríamos ver qué pasaba, ¿no?, qué generaban. Y bueno, la sorpresa pues fue muy interesante. Aquí están los participantes actuales, que sería la doctora Claudia Mosqueda, Susan Robledo, Ángel Domínguez, Otmar Grover, Alexa Bonilla, Alejandro Lara, Antonio Barajas y bueno, su servidora. ¿Qué generamos en estos proyectos de manera conjunta? Bueno, lo que nosotros hicimos fue generar pintura de gran formato, intervenciones interactivas y también el uso de realidad aumentada. En estas propuestas, en esta generación del colectivo, bueno, nuestro primer proyecto fue este mural que mide 3 metros por 5 metros, estaba en la barda perimetral de la FES Zacatlán. Era un mural alimentado por celdas solares, que tenía una app en Google Play, en donde podías acceder a una aplicación para poder interactuar con la pieza a través de la realidad aumentada, y también tenía un Arduino con sensores ultrasónicos que interactuaba con las personas que pasaban por ahí, hasta con los objetos. De hecho, cuando llegaba la noche, se encendían, las luces empezaban a encenderse y se encendían con el paso de los vehículos, pero en la medida que uno se acercaba, las luces se encendían para señalar pues un poco el estrés que produce en los universitarios, todo el ambiente de violencia que estábamos viviendo. Esa fue la temática del proyecto. Pero sin duda todo este proyecto plástico nos llevó a una serie de condiciones que fueron poco a poco volviéndose parte de nuestro trabajo, que es la creación de una red para combatir y debatir información del proyecto, que también funcionaba a las veces como un repositorio de imágenes y de información que se iba generando. También nuestras comunicaciones grupales, pues ellos estaban en Lerma, nosotros en la FES Zacatlán, otros compañeros vivían hasta Ciudad Neza. Entonces nuestras comunicaciones siempre eran mediadas por dispositivos digitales, y procuramos siempre una organización horizontal en la toma de decisiones. Eso fue una premisa del trabajo en colaborativo y en colectivo. Hicimos una estructuración organizacional de tipo malla, es decir, todos estábamos conectados unos con otros, intercambiábamos de esta manera la información relativa a los proyectos, y obviamente esta experiencia plástica arrojó elementos característicos de la educación de la sociedad en red, particularmente aquello que tiene que ver con el conectivismo. Y este autor, George Siemens, habla de un poco lo que comentaba Silvia, del conocimiento distribuido, es decir, que el conocimiento está fuera de las personas, está en nuestros dispositivos digitales. Nosotros tenemos acceso a una gran cantidad de información a través de nuestros dispositivos digitales móviles, y lo importante aquí es que el aprendiz genera conexiones mentales, conexiones sociales, conexiones a través de las redes a las que tiene acceso, y esas conexiones, bueno, le permiten seguir conociendo más. Bueno, ahora, esa experiencia generó, ¿verdad?, como colectivo, como comentaba ya, estas situaciones de tipo conectivista. Por ejemplo, el docente como organizador de proyectos,
esta participación horizontal de todos los integrantes en la planificación del proyecto, el uso de una red para el desarrollo de los procesos creativos, el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, el que se colocó en la Play Store y filtros de Facebook. También es que estoy viendo el chat, como estaba brincando la señal, perdón, me distraje. Y bueno, aparte de estos elementos digitales, bueno, también parte de este desarrollo conectivista, ¿no? El autoaprendizaje de software a partir de tutoriales, de foros, de preguntas especialistas. Y bueno, por otra parte, la participación en la construcción de conocimiento colaborativo también arrojó la socialización de resultados, hicimos conferencias, talleres, generamos una página web, y bueno, también algo importante, la participación flexible de todos los integrantes del colectivo, la creación de piezas plásticas como proyectos colaborativos y finalmente el docente como colaborador y o gestor de las exposiciones. La segunda pieza que realizamos se presentó en la UAM Coajimalpa y lo hicimos como parte de todo un homenaje que se hizo a la Bauhaus por los 100 años. Y bueno, en este caso consistía en 3 paneles de madera, eran una pintura en acrílico, en acromáticos, y bueno, cada panel tenía un QR que le permitía al usuario interactuar y acceder a la realidad aumentada con filtros de Facebook. Y bueno, les quiero mostrar, ya para finalizar, los videos. No sé si están viendo el video, que Sí. duran un poquito. Ajá. Sí, ¿Sí sí lo se están ve. viendo? Sí, se ve. Se aprecian, nos quedan 3 minutos. Ok. Entonces, era la pieza, mediante el QR, los jóvenes podían interactuar, y estos los videos que ellos generaron como parte de la actividad en el colectivo. Y bueno, eso es lo que nosotros generamos en nuestra actividad colectiva. Y bueno, lo que sucedió fue que Neomuralismo se convirtió en un laboratorio en donde se hicieron visibles cómo estas prácticas de tipo conectivista, ¿verdad? Se ponen en marcha y generan estos proyectos plásticos, ¿no? Como a través del arte podemos generar toda una serie de aprendizajes. En este caso, pues lo de las tecnologías emergentes que estamos viendo. Y bueno, les agradezco mucho su atención y pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Esther. Sin duda es un tema muy, muy interesante. Tenemos que terminar a la 1. Si alguien tuviera una pregunta y pudiéramos contestarla en 2 minutos, bienvenida. Si no... Hay ya unas preguntas ahí apuntadas en el chat que hicieron vía Facebook. Sí. Ok. Si me hacen favor, así es que no las veo. A ver, creo que sí son estas, ¿no? José Argonza pregunta de Facebook. No, ya, ¿no es esa? Esa ya sí. José Argonza. La participación comunitaria en proyectos creativos de open source actualmente requieren manejar un mismo lenguaje de programación. ¿Cómo será un lenguaje homogéneo para las artes? Súper breve, por favor. Gracias, César. ¿Sí? ¿Sí, Esther? ¿Sí la escuchaste? No, no la escuché, es que estoy oyendo de fondo algo. No sé si sea el micro de Silvia. Silvia, ¿tienes tu micro prendido y se oye algo ahí de fondo? Ya, te la vuelvo a hacer. Va a ser la única pregunta a contestar. Dice José Argonza.
Permítame un segundo. Creo que soy yo. Ajá, como prendí YouTube, se dio se continuó un video que estaba ahí, perdón. Ahora sí. Dice, José Argonza dice, la participación comunitaria en los proyectos creativos de open source actualmente requiere manejar un mismo lenguaje, programación. ¿Cómo sería un lenguaje homogéneo para las artes? Esa es la pregunta. Bueno, definitivamente, precisamente por eso se da la creación de proyectos colaborativos en donde intervienen especialistas de diversas áreas. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un chico que es el que es especialista, Alejandro Lara, que es el animador de estas animaciones que vieron al final en tercera dimensión. Hay otros participantes que son que se dedican a la parte de la pintura, hay otros que se dedican a la parte de las interacciones de tipo electrónica. Entonces, en este caso de los cursos masivos abiertos, algunos son en inglés, por ejemplo. Pero pues también, pues ahora con el uso de traductores, etcétera, hay tantas aplicaciones. Por ejemplo, uno ya puede poner el teléfono encima o poner una aplicación que vaya traduciendo. Y con respecto a la tecnología, bueno, yo creo que el artista llega hasta donde quiera hacer su exploración visual, ¿no? Por ejemplo, tomé un curso de Turtle Python, en donde hacíamos ¿cómo se llaman estos? Fractales a partir de un poco de código. Pero bueno, yo creo que más bien se trata de hasta qué punto el artista quiere explorar, y también cuando se trata de proyectos complejos, pues sí es más grato trabajarlos en colaborativo, ¿no? Desarrollar, aprovechar esta inteligencia distribuida y también esta inteligencia colectiva para crear proyectos que son pues complejos y muy interesantes, ¿no? Yo creo que sin la participación de todos, pues no se puede generar este tipo de piezas con esa complejidad. Muchísimas gracias, Esther. Evidentemente hay muchísimo que hablar en torno a esto. Me quedo con este proceso sistémico, este proceso de conectivismo, el artista como facilitador, el aprendizaje significativo que implica el conocimiento del discente. Hay muchas cosas más, ¿sí? Pero por ahorita, desgraciadamente, hasta aquí tenemos que dejar la plática. Una alternativa para seguir en contacto, comunicándonos en torno a esta realidad que estamos viviendo y compartir ideas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. No sé si quieras agregar algo. Nada más, muchísimas gracias. Perdón por los límites tan ajustados, pero es que tenemos una mesa que abrir ahora a la 1:00. Vamos a tener unas mesas de conversación, unos conversatorios la próxima semana, que pretenden ser, digamos, un gesto para seguir planteando cosas de manera más, digamos, más horizontal, o bueno, más bien como una suerte de charla, como charla de café. Entonces están invitadísimas todas para poder acompañarnos también por ahí, y se plantearán, por supuesto, los temas que han quedado ahí en el tintero en estas sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias, doctora, por la moderación. Gracias, César, por la invitación. Hasta luego. Bye. Hasta luego.